pastel para enemigos. Hubiera podido ser un verano perfecto. Mi papá me había ayudado a construir una cabaña en el árbol de nuestro jardín. Mi hermana se había ido a un campamento por 3 semanas y yo estaba en el mejor equipo de fútbol de la ciudad. Hubiera podido ser un verano perfecto, pero no lo era. Todo iba bien hasta que Claudio García se mudó a mi barrio, justo al lado de la casa de Felipe, mi mejor amigo. No me gustaba Claudio García. Se burlaba de mí cuando me ganaba el béisbol. Cuando hizo una fiesta en su casa para saltar en su trampolín, ni siquiera me invitó. Pero a mi mejor amigo Felipe sí. Claudio García era el único nombre de mi lista de enemigos. Ni siquiera había tenido una lista de enemigos hasta que él se mudó a mi barrio. Pero nada más llegar él, me hizo falta. La colgué en mi cabaña donde Claudio García no podía entrar. Mi papá, que era un experto en enemigos, me contó que él a mi edad también tuvo enemigos, pero conocía un truco para deshacerse de ellos. Le pedí que me contara cómo se hacía. ¿Contártelo? Me dijo, te lo enseñaré. Sacó un viejo libro de recetas de la estantería. Dentro había un trozo de papel muy gastado cubierto con una letra muy descolorida. Mi papá lo alzó, lo miró de reojo y dijo, pastel para enemigos. Dijo muy satisfecho. Te preguntarás qué es exactamente un pastel para enemigos. Yo también me lo pregunté. Pero mi papá me dijo que la receta era tan secreta que no podía decírmelo. Concluí que debía ser mágica. Le supliqué que me diera una pequeña pista. Solo te diré esto, contestó. El pastel para enemigos es el método más rápido para deshacerse de ellos. Por supuesto, eso me hizo pensar mucho. ¿Qué clase de cosas desagradables pondría yo en un pastel para enemigos? Le llevé a mi papá unos hierbajos del jardín, pero él me negó con la cabeza. Le llevé gusanos y piedras, pero él me dijo que no los iba a necesitar. Le di el chicle que había estado masticando toda la mañana, pero me lo devolvió. El pastel para enemigos sería horrible. Intenté imaginar lo mal que debía oler, o peor aún, qué pinta iba a tener. Pero desde el jardín donde buscaba mariquitas sentí un olor buenísimo. Y por lo que parecía, el olor venía de la cocina. Yo estaba un poco confuso. Entré en la cocina para preguntar a mi papá qué había salido mal. El pastel para enemigos no solo debía oler tan bien, pero papá era muy listo. Si el pastel oliera mal, tu enemigo jamás querría comerlo, me dijo. Estaba claro que no era el primer pastel de enemigos que hacía. El cronómetro sonó y mi papá se puso los guantes de cocina y sacó el pastel del horno. Tenía el aspecto de un auténtico pastel. Parecía buenísimo y entonces entendí el truco. Pero aún no estaba completamente seguro de que ese pastel para enemigos fuera a funcionar. ¿Qué le hacía exactamente a los enemigos? ¿Les hacía caer el pelo? ¿O les daba mal aliento? ¿Hacía llorar a los más bravucones? Pregunté a papá, pero no fue de ninguna ayuda, no me dijo nada. En cambio, mientras el pastel se enfriaba, me informó sobre mi parte del trabajo. Me dijo tranquilamente, hay una parte de esta receta que yo no puedo hacer por ti. Para que funcione el pastel para enemigos, tienes que pasar un día entero con tu enemigo. Peor aún, tienes que ser simpático con él. No es fácil, pero es la única manera que el pastel para enemigos pueda surtir efecto. ¿Estás seguro de que quieres continuar con el plan? Por supuesto que lo estaba. Sonaba horrible, era espantoso, pero valía la pena probarlo. Todo lo que tenía que hacer era pasar un día completo con Claudio García. Después, desaparecería de mi vista para siempre. Me fui en mi bicicleta hasta su casa y llamé a la puerta. Cuando llegué, él abrió y pareció sorprendido. Estaba de pie en el umbral de la puerta. Me miraba esperando a que yo le dijera algo y yo me sentía nervioso. ¿Puedes venir a jugar?, le pregunté. Claudio parecía dudar. Voy a preguntarle a mi mamá, me dijo, y volvió con los zapatos en la mano. Su madre se acercó para saludar. Chicos, no se metan en problemas, nos dijo sonriendo. Dimos una vuelta en la bici.
y saltamos en el trampolín. Luego llenamos unos globos de agua y los tiramos a las niñas del barrio, pero no acertamos a ninguna. La madre de Claudio nos preparó la comida. Después de comer nos fuimos a mi casa. Era extraño, pero casi no me molestaba pasar con mi enemigo. Casi parecía simpático, pero naturalmente no se lo podía decir a mi papá, ya que había trabajado tanto para hacer el pastel para enemigos. A Claudio García le gustó mi cesta de baloncesto. Dijo que él también le encantaría tener una en su casa, pero no había lugar para ponerla. Le dejé ganar un partido, pero solo por ser simpático. Claudio García sabía lanzar el boomerang. Lo lanzó y volvió derechito hacia él. Cuando yo lo hice, el boomerang pasó por encima de mi casa y se fue a parar al jardín. Al trepar por la valla para ir a buscarlo, la primera cosa que vio Claudio fue mi cabaña. Mi cabaña solo era mía. Yo era el jefe. Si mi hermana quería entrar, yo no tenía por qué dejarla. Si mi papá quería entrar, tampoco. Pero, ¿y si Claudio quería entrar? ¿Podemos entrar?, preguntó. Sabía que iba a preguntarme eso. Él, la primera y única persona de mi lista de enemigos. Los enemigos no tienen permiso para entrar a mi cabaña, pero me había invitado a comer a su casa y me había dejado saltar en la cama elástica. No había sido muy buen enemigo. De acuerdo, le dije, pero espera un momento. Pasé adelante y subí rápidamente para quitar la lista de enemigos en la pared. Tenía un juego de damas y unos naipes en la cabaña. Jugamos hasta que mi papá nos llamó para cenar. Nos hicimos los sordos y cuando papá salió a buscarnos, intentamos escondernos, pero no le costó mucho trabajo encontrarnos. Papá nos había hecho macarrones gratinados con queso para cenar, mi plato favorito. También era el plato favorito de Claudio. A lo mejor Claudio García no era tan malo. Estaba empezando a pensar que quizá deberíamos olvidar el pastel para enemigos. Pero después de acabarnos los macarrones, claro, papá trajo el pastel. Miré cómo lo cortaba en 8 trozos bien grandes. Papá, le dije, está bien tener un nuevo amigo en el barrio. Intentaba llamar su atención, intentaba decirle que Claudio ya no era mi enemigo. Pero papá solo sonreía y asentía con la cabeza. Debía pensar que yo estaba fingiendo. Papá puso 3 platos en la mesa, uno al lado de otro, con grandes trozos de pastel y enormes bolas de helado. Me dio uno a mí y uno a Claudio. Dijo Claudio, mi padre nunca hace pasteles así. En ese momento sentí pánico. No quería que Claudio comiera pastel para enemigos. Era mi amigo. No podía permitirle que lo comiera. Claudio, no comas, le dije. Es malo, creo que lleva veneno o algo así. El tenedor de Claudio se paró antes de llegar a su boca. Frunció las cejas y me miró con aire extraño. Y yo me sentí aliviado. Le había salvado la vida. Si es tan malo, me preguntó, ¿por qué tu papá ya se ha comido la mitad? Volví a ver a mi papá. No cabía duda. Se estaba comiendo el pastel para enemigos. Buenísimo, me dijo con la boca llena. Fue todo lo que dijo. Yo estaba sentado ahí, mirando cómo ambos se zampaban el pastel. Papá se reía. Claudio miraba con alegría y yo solamente los miraba y veía que no pasaba nada. Parecían bastante seguros. Así que probé un poquito. El pastel para enemigos, estaba delicioso. Después del postre, Claudio volvió a su casa en su bici, pero antes de irse me invitó a jugar en el trampolín a la mañana siguiente. Me dijo que me enseñaría a hacer unas volteretas. En cuanto al pastel para enemigos, todavía no sé cómo se hace. Sigo preguntándome si a los enemigos realmente les siente mal, si se les cae el pelo o les huele mal el aliento. Pero no sé si algún día voy a tener una respuesta porque, ¿saben qué? Acababa de perder a mi mejor enemigo.